Hola, bienvenido o bienvenida a este tercer capítulo de nuestro podcast Psicogenia. Vamos a presentar un caso que va a ser también importante como los anteriores, o por lo menos interesante para muchos de ustedes. Analicemos este caso en este contexto. Piero tiene 6 años, tiene a sus padres Pedro y María. Sin embargo, Piero es quien determina muchas cosas en la casa a pesar de su corta edad, y los padres a veces no se dan cuenta. Tenemos esta situación en el caso de Piero. Él es quien determina qué se debe comer, a qué hora se debe comer y dónde se debe comer. A tal punto que los padres han dejado de acudir al restaurante que les agradaba solo porque Piero no se siente cómodo o a gusto con la comida ni con el ambiente. Asimismo, es Piero quien determina quién va a dormir dónde, de qué manera. Si él tiene ganas de dormir en la cama de sus padres, y sobre todo con la madre, es el padre quien va a dejar la habitación para dormir o en la sala o en la habitación de Piero, quien por cierto tiene habitación propia. Si Piero determina que quiere ir a algún lugar, a ese lugar se va. Si él determina que se debe ver determinada serie a determinada hora, entonces es eso lo que se hace. Si la comida no le gusta, entonces la comida es reemplazada. Si este caso te resulta familiar, no te sientas extraño, para eso hemos creado este espacio. Hola Walter, bienvenido. ¿Cómo estás? Coméntanos algo acerca de este panorama que de pronto pudiera sonar familiar para alguno o alguna de las personas que nos escuchan en este momento. Hola Igor, hola querido oyente. El tema de hoy, cómo criar hijos tiranos. Ese sería el tema que encaja o que engloba perfectamente el caso que nos acabas de describir, Igor. Un caso ya cada vez más frecuente o una problemática cada vez más frecuente. Niños que de un modo u otro llegan a gobernar dentro de la casa, a su corta edad, como muy bien has precisado en el caso de Piero, con 6 años. Lo que se está observando hoy en día, y hay que describir un poco las variables que están ocurriendo. En primer lugar, muchas parejas que no tienen sino solo un hijo y como máximo 2. Al tener solo un hijo, descargan o colocan toda su atención sobre él, todo su esfuerzo. Y de hecho algo que también se debe añadir en estos casos es que muchos padres experimentan una gran ansiedad al momento de criar a los hijos precisamente porque solo tienen uno. Es algo curioso que en las parejas de hace décadas atrás, cuando tenían 3 hijos, 4 hijos, hasta un poco más, los padres tenían o experimentaban menos ansiedad que ahora. Hoy en día vemos a padres mucho más ansiosos y con un número de hijos reducido, 1 o 2, como vuelvo a repetir. Y es curioso porque manejados o movidos por esa ansiedad, pues empiezan a hacer una serie de cosas que pueden ser contraproducentes. Asimismo, también algo que se observa y que es importante mencionar para complementar y entender, es que hoy en día se observa a muchas madres experimentar culpa. Culpa de no pasar mucho tiempo con los hijos, por el que trabajan, o culpa de llamarles la atención o sancionarlos, ¿no? Entonces hoy en día es muy frecuente ver en consulta psicológica madres, principalmente madres, experimentar culpa en el ejercicio de su maternidad, sentirse culpables por cómo están criando a los hijos, por cómo los están guiando. En ese contexto es que muchos niños se desarrollan, crecen con una actitud de tiranos, o sea, de niños que quieren mandar, de niños que quieren gobernar, que pautan, ¿no? Como muy bien has puesto en el ejemplo, una de las cosas que ocurre es la comida. En la comida, niños que dicen yo no quiero comer esto y les preparan otra cosa. Y de esa forma van reduciendo muy significativamente el número de platos que pueden comer, llegando a tener solamente 4 o 5 platos que pueden comer y de otra forma no comen. De hecho, he conocido niños en la práctica terapéutica que, por ejemplo, cuando les van a ofrecer garbanzos o alguna menestra, cuentan la cantidad de garbanzos que se van a comer. Por ejemplo, dicen, me voy a comer 13, nada más, y cuentan 13. O me voy a comer 10 y solo se comen 10. Y bueno, los padres aceptan ese tipo de cosas y el niño va tomando
digamos, un mayor camino en este tipo de actitudes. Esto es un problema porque esta satisfacción constante de las exigencias del niño va creando un terreno emocional equivocado en el niño, porque crece creyendo que el entorno se va a adaptar a él. Imagínense qué gran error, crecer creyendo que el entorno se va a adaptar a ti y no tú al entorno. De tal manera que cuando salen del núcleo familiar que los protege, los cuida y se adapta y pasan a entornos menos controlados, experimentan mucha frustración, porque pueden empezar a interactuar con niños que pueden hasta ser crueles con ellos. Y su capacidad de tolerar dicha crueldad va a ser mínima, ¿sí? Ahora, eso es por una parte. Por otra parte, al no conocer la frustración, porque cuando uno a un niño le dice, no te voy a comprar esto, evidentemente le está generando un episodio de frustración, o sea, no se está logrando, no se está realizando lo que quiere, su plan, su proyecto. Esa frustración va a durar un determinado número de minutos o de horas y luego pasará. Y el niño aprenderá algo muy importante, que es las emociones pasan solas. Al impedir que un niño se frustre la mayor cantidad de veces, al impedir o allanar el camino para que un niño no encuentre tropiezos, no encuentre frustraciones, lo que se genera es que llegue a la etapa de adolescencia con un repertorio de frustraciones muy reducido, de tal manera que cuando experimente una frustración que los padres no puedan tener bajo su control, lo que pasará con este adolescente es que muy probablemente pueda experimentar depresión. De hecho, algo que se ve muy frecuentemente es que personas que han sido sobreprotegidas, miren qué curioso, personas que han sido sobreprotegidas en su infancia son candidatos para desarrollar depresión en la adolescencia. Porque al no haber experimentado frustración, al no haber experimentado esto que es tan importante, que te calmes solo, que afrontes derrotas, que afrontes cosas que no van a salir como quieres, al llegar a esa edad sin esa experiencia emocional tan importante, cualquier pequeña situación que no salga como ellos quieren, los va a traer abajo. Entonces es muy importante tener en cuenta. Correcto, Walter. Ahora, muchas veces los padres incurren, o de pronto las personas mayores que están a cargo de los niños, que pueden ser también un tío o un abuelo, ¿no? Que de pronto incurren en estos escenarios, también deben reconocer que hay situaciones muy específicas en las que este cuadro podría darse, ¿no? De pronto un niño que por algún temor busque refugio con sus padres, o que de pronto por un tema de simple gusto no prefiera comer alguna vez un plato de comida, pues no sería inusual. Quizás ahí se podría ceder. Especificando un poco, estamos hablando ya de actitudes continuas, de escenas continuas donde estas decisiones recaen directamente en el estado del ánimo y de la voluntad del niño o de la niña, de la familia, ¿no? Entonces, a esas situaciones nos estamos refiriendo. Ahora, ¿cómo poder hacer, Walter, en estas situaciones en las que los padres definitivamente ceden? Y aunque no se dan cuenta, la sartén por el mango la tienen ellos, no el niño en realidad. Ellos están cediendo el timón de la conducción de las decisiones en esos aspectos de la familia al niño, pero ¿cómo poder hacer para que los padres identifiquen estos patrones y retomen el control y las decisiones importantes o las decisiones naturales que deben recaer en ellos y no en el niño o la niña? Muy bien. Una de las actividades que permiten identificar este tipo de situaciones son los juegos. La misma actividad de jugar con un niño nos puede dar indicador de qué tan tolerante a la frustración es. ¿Qué ocurre cuando uno juega con un niño? Por ejemplo, un juego de mesa. Muchos niños que están siendo intolerantes a la frustración, en cuanto pierden o ven que van a perder, dicen el juego se terminó. Y desarman todo y paralizan el juego. Y el juego solamente continúa cuando ven que van a ganar. Entonces ahí, cuando uno va viendo ese patrón, ya hay que tomar ciertas medidas. ¿Qué se sugiere? ¿No? Si el papá, la mamá y el niño están jugando los tres, y el niño de pronto ve que va a perder y dice, yo ya no juego, ya que se pare el juego acá, los padres deberán replicar lo que va a ocurrir, o se recomienda, ¿no?, que repliquen lo que ocurriría en el mundo externo a la casa. ¿Qué sería? Bueno, si no quieres jugar,
no juegues, pero nosotros vamos a seguir jugando y terminar el juego, para que el niño descubra que al final él puede detenerse, pero el mundo sigue su curso, que eso es lo que en una edad adulta nos sirve mucho, ¿no? O sea, cuando algo no sale como queremos, siendo adultos, por más que hagamos una rabieta, la vida sigue, los demás siguen su curso y somos nosotros los que nos tenemos que adaptar. Entonces, en el juego es un momento donde se puede ir identificando este tipo de cosas. También en la facilidad con la que un niño puede recibir un no, ¿sí? O sea, de hecho, a los niños no les va a gustar que les digan que no, pero hay que ver cuánto tiempo les cuesta aceptar, ¿no? No es lo mismo que a un niño le cueste aceptar unos minutos, a un niño que no es que solo le cuesta aceptar, sino que empieza a jalonear al papá, empieza a jalonear a la mamá, empieza a ponerlos en aprietos, o incluso algunos amenazan. He llegado a conocer niños que se daban cuenta que podían ejercer presión en sus padres por algunas acciones que podían hacer. Por ejemplo, recuerdo el caso de un niño que vivían con sus padres en un departamento pequeño y el niño se dio cuenta que gritando podía llamar la atención de los vecinos. Entonces, ¿qué ocurrió? El niño gritaba y uno de los vecinos, y esto ocurrió realmente, denunció a su padre al padre del niño lo denunció por maltrato. Entonces el padre se vio entre la espada y la pared porque llegó la policía, el niño vio que llegó la policía y aprendió que si él gritaba, el vecino iba a llamar a la policía y a su papá tal vez lo podían procesar. De hecho, el papá estaba enjuiciado, eso sucedió de esa forma. Y el niño de ahí en adelante empezó a decir, mira, si tú me haces esto, yo grito y sabes que viene la policía. Y el niño tenía en ese momento 4, casi 5 años de edad. Y lo tenía el padre muy condicionado. Si no haces esto, yo voy a gritar. Y lamentablemente el vecino era una persona muy poco conciliadora. O sea, el vecino no permitió en ningún momento que se converse. Entonces, eso también es importante ir identificando, ¿no? Cómo un niño puede empezar a tener contra la pared al padre o empezar el niño a condicionar, ¿no? Cuando ya vemos un niño que empieza a condicionar con que si no me das hago esto, si no me das esto otro hago esto otro, ya es momento de ir tomando medidas, es momento de ir demostrando firmeza sobre todo, que yo creo que es el término, ¿no? Firmeza. Estas son las reglas y se cumplen, ¿sí? Te puede molestar, podrás molestarte un rato, pero me voy a mantener firme en esto. Algo que también he podido observar es que hay padres que, por ejemplo, manejan, yo diría inadecuadamente, el hecho de no comprarle algo a los niños, ¿no? Están caminando por el supermercado y el niño dice, cómprame este juguete. Y muchos padres le dicen, no te voy a comprar. ¿Por qué? Y el niño pregunta por qué. Entonces los padres, su respuesta es que no tengo dinero. Y en verdad sí tienen el dinero, o sea, le están mintiendo al niño. El niño entonces asume la postura de detective, de identificar que tiene dinero. Entonces empieza a mirar, empieza a revisar la cartera y le descubre. Le dice, no, me has mentido, ¿ves? Aquí tienes dinero. Entonces eso está mal manejado, porque no había por qué decirle al niño que no se le va a comprar porque uno no tiene dinero. Lo correcto es decirle, no te lo voy a comprar porque no deseo comprarte o porque no necesitas. Puedo tener el dinero, pero no lo quiero gastar de esa forma. En este momento no lo quiero gastar de esa manera. Entonces, no se le está mintiendo, se le está diciendo la verdad y se le está demostrando firmeza, ¿no? Que hay cosas que en su momento no se van a hacer. Y eso va posicionando, va situando al niño. Entonces, son medidas que se pueden ir tomando. En cuanto a la comida, pues si un niño no quiere comer algo y sabemos que es nutritivo o queremos que esté dentro de su dieta, que vemos que no es algo que le va a hacer mal y que ya está tomando un patrón, ¿no? Un patrón repetido de evitar comidas y decir que no quiere, con la finalidad de que se le dé algo que sí quiere para salvar el momento, ¿no? Que muchos padres dicen, ya es que le tuve que dar esto porque al final es peor que no coma. Entonces ya se crea un patrón. En esos casos lo que se recomienda es decirle, mira, ya no lo comes ahora, yo lo voy a guardar. Más tarde vas a tener hambre y lo tendrás que comer. Y lo que normalmente pasa es eso, ¿no? El niño más tarde realmente tiene hambre de verdad y no le queda de otra que comerlo. Y lo come. ¿Sí? Y es así como el niño va aprendiendo a tolerar determinados sabores o va aprendiendo a comer determinadas cosas. Y no es maltrato, simplemente es colocar una cierta firmeza para una alimentación que bien visto es algo que le beneficia al niño notoriamente, ¿no?
Cuán importante puede ser desde pequeños situarnos en el espacio, en el contexto real, pero sobre todo hablar en el lenguaje de los niños es quizás más simple de lo que parece y es partir, como tú bien indicas, de la verdad. No hay necesidad de mentirle. El mundo es como es y no es que el niño vaya a tener una burbuja con la familia y luego se vea expuesto a un panorama totalmente distinto, que es como tú bien indicas, finalmente genera cuadros de depresión cuando son adolescentes y cuando ven que el mundo no es con los parámetros con que ellos pensaron que sería. Entonces ahí sí tenemos un problema y yo pienso que ahí sí estaría la responsabilidad de los padres. En todo caso es sumamente importante y en eso podemos ser enfáticos que a los niños desde pequeños se les habla desde la verdad, con la realidad, con el contexto, con las palabras de necesidad, de carencia, de ausencia, de que hoy puedes tener pero mañana puedes no tener, que es importante que estés, pero si decides no estar, el mundo no se va a detener como bien has indicado. Todos somos importantes en el mundo, pero definitivamente el mundo es el que nos sobrepasa si es que queremos ir solos contra él. Entonces, tenemos normas como sociedad, como personas, tenemos normas en la familia, en el colegio, en la calle, cuando trabajamos, y qué mejor que desde pequeños presentarles estos escenarios acorde a su edad, que hay autoridad, que hay patrones de conducta, que hay horarios, que tiene que haber disciplina, y no una disciplina militar, sino disciplina en cuanto a formas de conducirse, a que hay cosas que no se deben hacer y que cuando se transgreden estas normas, estas reglas, hay consecuencias que no necesariamente son físicas. Entonces, cabe también actualizar nuestro lenguaje y no sentir tanto remordimiento, que yo pienso que es mejor sentir un remordimiento ahora que sentir una angustia o una preocupación muchísimo mayor cuando son adolescentes o son adultos y no entienden que el mundo no gira en torno a ellos, no gira en torno a sus voluntades, a sus deseos o a sus caprichos, que ya pasan a ser caprichos muchas veces, ¿no? El mundo no va a entender eso, el mundo no va a decir, es que como tú fuiste criado de esta manera, entonces todas las leyes van a girar en este sentido para que no te sientas incómodo, para que no te sientas frustrado, ¿no? Y eso es lo que vemos muchísimas veces en la televisión, y no solamente en Perú, en diferentes partes del mundo, cuando jóvenes son tildados de malcriados y todo, y hacen uso precisamente de este poder que tienen en casa y lo trasladan a la sociedad, lo trasladan a la calle, y definitivamente al no ser compatibles alguien se ve perjudicado y no es la sociedad, sino son ellos principalmente porque se chocan contra este muro que es la realidad, contra esta pared que es esta realidad. Ahora, ¿qué podría ser, Walter, si de pronto yo me doy cuenta, yo en el rol de pronto poniéndome en el papel de un niño que de pronto ha pasado por esa situación y ya tengo cierta capacidad de ideas? ¿Cómo podría yo tomar conciencia, pero qué es lo que yo debería hacer para quizás quitarme o de pronto entrar de lleno al mundo sin dejando de lado precisamente todos estos privilegios o estas ideas que de pequeño me han inculcado? ¿Cómo podría ser yo para hacer esta transición de ser un niño tirano en casa y poco a poco transformarme en un ciudadano que cumple, que es más ordenado, que de pronto quiere cumplir y ser un buen elemento y uno más en la sociedad? A ver, te entiendo que estamos hablando ya de un adulto o un adolescente que fue criado así, ¿no? Correcto, sí. O sea, ya tengo una edad y yo reconozco esta edad que he pasado por ese escenario, he transitado por ese camino, me han criado de esa manera. Tengo problemas actualmente, he tenido problemas, reconozco que este es el patrón precisamente que ha generado a que me comporte de esta manera, o que quizás soy un adulto y que a pesar ya de mis 25, 30, 35, 40, 45, tengo muchos problemas y es precisamente porque de pequeño ahora me doy cuenta que estuve en esos escenarios. ¿Qué es lo que podría hacer? Bien. A ver, en principio me parece que la adolescencia no termina siendo una etapa
donde este tipo de cuestionamientos o este tipo de reflexiones puedan darse tan fácilmente. Sin embargo, cabe también la posibilidad de que algunos adolescentes sí se puedan plantear, porque si nos damos cuenta es una reflexión bastante profunda también, decir, a mí me criaron de esta forma y por ese motivo estoy de esta manera. De hecho, cuando hace un momento mencioné el caso de adolescentes que desarrollaban depresión por el hecho de no haber enfrentado frustraciones, de haber sido sobreprotegidos, a ellos mismos les cuesta mucho hilar esas situaciones y darse cuenta que lo que tienen ahora deriva de esto, ¿no? Ahora, si ya el adolescente se da cuenta de esta situación, se llega a dar cuenta del origen de su problema, yo creo que ya es un gran paso ese solo hecho de darse cuenta, ya es un gran comienzo. Y lo que podría corresponder en ese momento es empezar a realizar algunas acciones que precisamente lo lleven a frustrarse un poco. O sea, el ejercicio, ya si te das cuenta que tienes esto, que te ha ocurrido, es precisamente generar ciertas situaciones que te frustren un poquito. Hacer ciertas cosas donde corras el riesgo de que no te salgan tan bien y asumir esa situación, como ir ejercitándose, porque al final este tipo de cuestiones tiene que ver con un cierto ejercicio. Ahora, en el caso que el adolescente o la persona no se pueda plantear por sí solo este proceso, sí se requiere la intervención de un profesional, sí sería necesaria esa intervención. Tengamos en cuenta que así como hay gente que puede salir de un episodio depresivo sola, sin ayuda, sin intervención de nadie, hay gente que no puede también y que va a requerir no solamente reflexionar sobre el pasado y encontrar, digamos, las causas, sino plantear estrategias en el presente, acciones en el presente, acciones en el funcionamiento actual de la familia, por ejemplo, cómo está organizándose, plantear estrategias que modifiquen esa organización familiar para que como consecuencia de ello las cosas funcionen distinto y este adolescente, en este caso adolescente estamos hablando, pueda ir modificando paulatinamente esta dificultad emocional que viene presentando, ¿no? Pero sí creo que, como dije hace un inicio, la adolescencia podría ser una etapa donde sería un poco complicado que por sí solo se plantee esta reflexión. Tal vez siendo adulto sea un poco más fácil, porque ya a un adulto ya le pasan más cosas y también ya no está bajo la protección de los padres, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Esos son los escenarios ideales, aunque también vemos casos de adultos que todavía conservan algunos patrones, ¿no? Porque quizás todavía viven con papá, con mamá o tienen alguna acceso a las comodidades de siempre, entonces todavía conservan esos rasgos convenientemente, ¿no? Finalmente lo que podemos empezar, Walter, quizás para ir cerrando un poco esta pequeña conversación que estamos compartiendo, es que cuán importante es que desde niños nosotros tengamos y aprendamos también a administrar dosis de realidad. Tener un niño en casa, compartir con un pequeño es definitivamente una experiencia muy bonita, pero a la vez es una gran responsabilidad. Presentarle el mundo a través de imágenes irreales conforme va creciendo no es la mejor solución. El mundo en la actualidad cambia constantemente, hay muchísimos factores que influyen en el comportamiento, en el desarrollo de las personas, incluso en los adultos. Imaginemos en la mente de los niños cómo puede afectar, y sobre todo que si bien es cierto los afecta en un momento, las consecuencias las vamos a ver muchísimo más adelante, ¿no? Y lo que menos se quiere, entiendo yo, es que alguien tenga una persona en el futuro mal criada, no en el sentido de desobediente, sino mal orientada, mal dirigida por la vida, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo de que ese podría ser un buen punto preliminar, Walter, para que iniciemos con este cierre. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que como conclusión final es no se puede vivir de espaldas a la realidad, se tiene que hacer personas o se tienen que criar personas compatibles con la realidad y la realidad exige aceptar, exige superar frustraciones, mejorar y otras cosas que no se pueden mejorar también o cambiar, simplemente aceptarlas, ¿no? En ese sentido creo que
Esa es nuestra recomendación en este tema que, como bien hemos dicho, es Cómo criar hijos tiranos, ¿no? Que de hecho es un libro que también pueden buscar en internet. Es una bibliografía muy recomendada para padres. El título es ese, Cómo criar hijos tiranos. El autor es Mark Beibach, es un español. Y bueno, con esto cerramos esta intervención y los esperamos en un próximo podcast. Hasta pronto. Hasta pronto, amigos. Muchísimas gracias.